El problema con los podcasts de mujeres. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que ponemos Kirin Ejército Feminista. Mucho proviene de podcasts de mujeres, podcasts donde solo hay mujeres o donde hay mujeres invitadas. Esto es importante también, ¿vale? Porque a lo mejor es un podcast de algo, de repente, yo qué sé, imagínate, videojuegos, por ejemplo, de repente invitan a una mujer y pues todo gira en torno a la opresión que siente esa mujer en el mundo de los videojuegos, por ejemplo. O sea, siempre son ese tipo de cosas. Siempre que una mujer, digamos, que se viraliza o que es relativamente mediática, se hace visible por el tema de los podcasts, siempre suele estar hablando o de lo oprimida que está, o de sexo, o de pitos, o de ponerle los cuernos al marido, o de lo oprimida que está en ese campo concreto. Entonces es gracioso porque últimamente se ha hecho viral un vídeo del podcast Estirando el Chicle, ¿vale? Del podcast este de que algunas veces hemos reaccionado. Se ha hecho viral este clip, ¿vale? De mujeres hablando, como siempre, de sexo, ¿vale? Porque es así, sexo, hombres, pitos, feminismo, opresión, patriarcado y llorar. Esos son los temas de los podcasts de mujeres. Entonces, claro, en esta ocasión se ha hecho muy viral este clip porque es bastante curioso, que es que ellas reconocen que los hombres de derechas, pues, mantienen relaciones mejor, ¿vale? Cosa que, bueno, pues lo vienen a descubrir ellas ahora. Dice Capi, ay, qué pesaditos que son las personas que su único tema de conversación son mujeres, parejas, sexo y hombres. De verdad, hay gente que no habla de otra cosa. Aprendan a soltar. Lo peor es que luego saltan casos y estos expertos son los que llevan una vida más desordenada en la pareja y tienen 200 polémicas. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver este ejemplo que se ha viralizado, porque yo creo que resume muy bien este tipo de podcast, ¿vale? Los señores de derechas comen el mucho mejor que los de izquierdas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se ha comido el coño un señor de izquierdas? Yo es la pregunta, el de derechas ya supongo que ¿Ves? sí. Este tipo de cosas, siempre hablando del coño, de comerse el coño, de sexo y de todas estas cosas. No, porque yo no he estado con mucho señor de derechas, porque son muy exigentes. Parece que estás borracha ahora mismo. O sea, no sé. Los señores de derecha son muy exigentes. Las exigencias, que se bañe, ¿sabes? Que se bañe, que no sea una ordinaria. Ya, esas son las exigencias. Dice Lucio, en el mundo de Black Lagoon, anime, estas mujeres no duran un capítulo, somos una utopía con media población en el psiquiátrico. ¿Qué ha pasado? Yo necesito datos. ¿Cuáles son tus fuentes? Pues porque yo creo que un señor de izquierda es como, va, venga, que sí, que todos somos iguales. Que sí. Y luego un señor de derechas tiene a veces como, bueno, pues mira, Tienen disciplina, eso es verdad. eso, pues si es una persona que ha podido estar domando un caballo, pues es una persona que tiene paciencia. Se quita el chaleco, Sí, la que- acolchado, y parece siempre que van de caza. ¿Tú sabes la puntería que tienes que hacer para matar a un pichón? Yo me voy a callar, pero vamos. Ha tenido novias que tenían los ojos dados la vuelta. ¿Por qué tienes tanta información inútil? Desde luego. Y la que no se la inventa. A los señores... Bueno, este clip se ha hecho muy famoso estos días, se ha viralizado bastante, pero bueno, estas son las típicas conversaciones de las chicas en los podcasts, ¿vale? Otros ejemplos que yo os traigo, por ejemplo, gordofobia, ¿no? Opresión. Sería el empezar a pensar que, güey, me acaba de volar la cabeza, pero me acaba de hacer Cañón. sentir muy conectada con toda la lucha y la deconstrucción que he tenido acerca de la gordofobia, en cuanto a que ahora ya soy mucho más consciente que si voy a una tienda y no tienen mi talla, yo ya no siento que es por mí, que yo soy claro. el error en el sistema, yo ya sé que el sistema está mal por excluirme a mí, por hacerme sentir como deshumanizada, como mal, ¿no? Incorrecta, y ya no me la compro. Entonces ya no llego a mi casa a verme al espejo de que soy un fracaso, si alguien me quiere es porque seguramente No valgo. impostor, y siento que ahorita voy a estar fijándome el extra cada vez que empiece a dudar de mí el por qué. Voy a empezarle a rascar un poquito. ¿Quién me dijo que tenía que hacer esto? ¿Quién me dijo que no podía, que tenía que compararme con los demás? ¿Quién me puso a mi Rosalía para que yo todo el tiempo estuviera viendo la de sí estoy bien, sí, más o menos, voy bien? No, ¿verdad? Híjole, lo hizo mejor. ¿Quién me dijo que no podía compartir mis stories y todo porque no era suficientemente entretenido, porque no era suficientemente épico? Y a lo mejor ahí voy a encontrar que muchos de estos ataques que me hago es que son solo voces de violentadores en mi cabeza que me soltaron comentarios que pudieron haber sido con muy buena intención o con mala intención, pero yo dije de todos modos. La opresión siempre presente, ¿vale? Muchas gracias, me los compro, listo. Los instauramos acá arriba, ¿no? Creo que a la hora de cuestionarnos
cuestionarnos una vez más y cuestionar a nuestro sistema nos puede ayudar a saber que pues no somos el defecto nosotros. Bueno, otro podcast feminista, ¿no? Dice Capi, yo por ejemplo veo mucho la tertulia de los canales de salseo y una vez trajeron a un streamer y fueron 4 horas de lo mismo, parejas y sexo y ñi. Normalmente me los veo enteros porque son muy buenos, pero ese lo quité a la hora porque se me hizo infumable. Es que, de verdad, tío, solo tienen un tema de conversación. Solo existe un tema de conversación con estas personas, ¿vale? Son personas totalmente vacías. Esto, bueno, ya os lo puse en su momento, ¿vale? Básicamente, bueno, dices tú, vamos a ver un podcast donde van a hablar del estudio Ghibli. ¿A que no sabéis de qué van a hablar? De esto. Lo que no me gusta para nada es la relación amorosa Howl-Sophie, Pero que es lo que porque- más le gusta a la gente, de hecho. Pero porque se desarrolla con una rapidez pasmosa, no tiene... Y porque me parece muy casposa. La veo muy machista, en realidad. Sí, te cuido y yo me dejo cuidar y de repente radicalismos. Muy crepúsculo todo. Sí, entonces como no me gustan ese tipo de historias de amor, cuando era más pequeña yo creo que tenía menos visión del mundo en ese aspecto, sí me gustaba más. Y cuando la he visto de mayor me ha sorprendido el decir, bueno, es que creo que es una relación un poquitito tóxica, ¿sabes? Lo que no me gusta para ¿Vale? O sea, tú dices, ¡ay, qué bien! Van a hacer un podcast específico del estudio Ghibli. Toma chapa feminista, ¿vale? Toma chapa feminista. Es que no puedes confiar en que haya una conversación amigable de las cosas que te gustan, de las cosas que no te gustan, de las cosas que suceden en las películas, hablando de lo que sucede en las películas. Nunca puedes tener esa confianza, ¿no? Con los podcasts de mujeres. Por ejemplo, videojuegos, ¿vale? Vamos a ver. Llevan a una chica, que creo que es una streamer bastante conocida, llevan a una streamer a un programa de videojuegos, a un podcast en donde creo que el tema son los videojuegos, ¿vale? ¿Y qué sucede? Chapa feminista. Yo en directo solamente he jugado un Dark Souls, que fue el Dark Souls 3, y no llegué a terminar el juego porque cada vez que jugaba este juego, el chat estaba lleno de hombres explicándome cómo se jugaba este videojuego, y yo no podía dar 2 pasos sin que me dijeran, no, Opresión. es que eso no vale porque estás jugando con ese arma, y ese arma es muy fuerte, y si lo juegas con ese arma en realidad no lo estás jugando como deberías, porque es como jugar en modo fácil. Y constantemente queriendo demostrar que ellos son más machotes y más mejores y saben hacerlo más mejor que tú. El mansplaining del gym. Sí. ¿No? Fue tal la pesadez de la gente que dejé el juego a medias y no lo llegué a terminar. Yo en directo ¿Vale? O sea, no sabes nunca, o sea, qué bien, van a hablar de todos los videojuegos a los que juega esta streamer. No, te va a hablar del machismo que viven los videojuegos, como si los hombres que jugaran al Dark Souls no tuvieran en su chat a un montón de hombres diciéndole que así no, que eso, que es un manco, que es un mierda, como si, o sea, no soportan ser tratadas con igualdad. No lo soportan, o sea, no soportan bajo ningún concepto que te refieras a ellas sin un trato sumamente especial y delicado, ¿vale? Luego, de repente un día se dan cuenta de que las estás tratando demasiado bien y también te dicen que eso es machismo y opresión, ¿vale? Entonces, bueno, nunca sabes cómo acertar. Mi conclusión es que no veáis a streamers feministas. Dice Havok, hola Vicky, la gordofobia no es otra cosa que una idea que se sacaron del culo un grupo de gordos para no hacerse cargo de su responsabilidad por su estado. Lo sé. Bueno, y otro, por ejemplo, tú aquí dices, oye, me van a hablar de inventos espectaculares de la historia, inventos importantes de la historia, como por ejemplo las bicicletas. No, tampoco. Cuando se inventa la bicicleta y de pronto viene como la evolución de la bicicleta y la bicicleta la empiezan a hacer con ruedas iguales. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Me va a dar un dato simpático sobre algo que es un objeto de uso cotidiano, un vehículo que ha servido y que supuso una revolución en un montón de casos, ¿no? Y de repente, mirad. Y empezaron a usarla mucho los hombres y luego también las mujeres. Para los hombres la bicicleta era un mero juguete, era como más una distracción, para pasar el rato. Y para las mujeres se empezó a volver esta herramienta para poder llegar mucho más lejos. Y por eso las mujeres también empezaron a buscar el utilizar ropa que fuera más cómoda. En ese momento que se da este movimiento en donde ya las mujeres, y ella platica de que literal las sufragistas feministas se empezaban a ver para poder hablar de ser mujer. Y empieza de pronto la comunidad médica a sacar una condición que le estaba dando a las mujeres que se llamaba bicycle face o la cara de la bicicleta. Literal, o sea que hay registro de esto. Y que había síntomas. Ya hay una opresión, ¿vale? Ya nos hablan de una opresión. No nos hablan de un dato importante o de un dato interesante, sino ya nos hablan de una opresión para decir, es que las mujeres pobrecitas de nosotras, ¿vale? Dice Yuki P, al Chocas también le decían qué hacer, se mosqueó y empezó a banear y siguió haciendo lo que quiso. Lo que te digan qué hacer en un stream de juegos no es nada nuevo. Que aprenda ella de gestión emocional,
XD. Besos, Vicky guapetona. Gracias, Yuki P. ¡Mua! Besos enorme para ti. Reales, que era, se pone roja su cara, están más irritables, se les nota jadeantes y cansadas. Y entonces... Se les nota jadeantes y cansadas. Es ejercicio físico, que a lo mejor no era algo habitual que lo hicieran las mujeres. Ojo, no estoy justificando, porque en aquella época, en el siglo XIX, habían mogollón de estudios pelotudos en donde decían que las mujeres eran inferiores siempre, ¿vale? Y había un machismo científico, que incluso Charles Darwin tiene un libro de por qué las mujeres son seres menos evolucionados que los hombres. O sea, era algo habitual en aquella época. Había muchísima magufada para, digamos, científica, entre comillas, lo de científico, basada únicamente en la corriente ideológica de aquel momento, ¿vale? Que era magufada pseudocientífica para explicar por qué las mujeres eran inferiores, ¿vale? Pero es que eso lo hacían también con los N palabra, lo hacían con los indios, lo hacían con absolutamente todo lo que no fuera hombres blancos. Y eso, sí, en el siglo XIX era lo habitual. Entonces, esa opresión la vivían también, yo qué sé, había una ciencia que se llamaba frenología, que decía tu personalidad en base a la forma de tu cabeza. ¿Entiendes? O sea, es como, de verdad, vas a tener en cuenta las publicaciones. O sea, ¿tienen algo que ver las publicaciones del siglo XIX con la actualidad? O sea, en serio, cuando era toda la sociedad así, y sobre todo la sociedad victoriana, que era específicamente, la sociedad victoriana era especialmente machista y especialmente misógina. Es como, pues bueno, si quieres ofenderte por lo que sucedía en Inglaterra en el siglo XIX, pues vale, me parece muy bien, pero la realidad es que mientras todos esos estudios estaban saliendo en el siglo XIX, las mujeres seguían usando la bicicleta, las mujeres podían seguir desplazándose con la bicicleta y no pasó absolutamente nada, y las mujeres pudieron seguir usando bicicleta hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, no sé, a mí me hace gracia cómo en los podcasts feministas siempre ponen el foco en el pasado y en lo oprimidas que estaban las mujeres en el pasado, pero de la actualidad no hablan, por lo que sea, de la actualidad y de que las mujeres en algunos países del mundo no puedan conducir directamente hoy en día. Pues eso no es una cuestión que les preocupe a ellas, ¿vale? A ellas les preocupa solamente lo que sucedió en el pasado, que hacían los malvados hombres blancos para someter a las mujeres, ¿vale? Y para poder oprimirse ellas. Te lo juro. Y entonces ella empieza a platicar de cómo esto fue una forma en la que también el hombre le decía, no, güey, es que yo siento que ya no puedes andar en bici porque como que creo que te está dando bicycle face. Porque empezaron a ver los hombres como la bici algo peligroso, porque las mujeres están muriendo. Las mujeres están muriendo descontroladas. Las mujeres están siendo más poderosas de lo que queremos. Están haciendo equipo. Y entonces ella habla y dice, vamos a hacer un pequeño trabajo de reflexión. ¿Qué pasaría si el síndrome del impostor es igual? Porque antes de que se llamara síndrome del impostor, según lo que platica ella, no tengo yo la información exacta, el primer término que se le acuña es fenómeno del impostor. No era un síndrome. No era una patología, no era un síndrome, era un fenómeno del impostor. Y hasta que se le da el término de es un síndrome, ya es algo que tienes y que curiosamente tienen más las mujeres, empieza a verse ella diciendo, ¿no será la cara de bicicleta de nuestra generación? Porque los hombres no tienen síndrome del impostor, claro. Los hombres no se tienen que enfrentar a ningún tipo de sociedad que los está todo el rato poniendo a prueba, para nada. Dice Tincho, Vicky, Darwin tenía razón viendo a las feministas son seres menos evolucionados. Sí, pero él no hablaba de las feministas, él hablaba de las mujeres en general. Buscadlo, esto es real. O sea, estos libros existían y fue el propio creador de la evolución. Entonces, bueno, pero quiero decir, me vas o sea, te vas a ofender muy fuerte por una gente que pensaba que la forma de la cabeza tenía que ver con tu personalidad, ¿vale? Y que había toda una ciencia y un montón de estudios y un montón de literatura alrededor de una magufada tan grande como la frenología, me parece. Sí, frenología. O sea, es que en esa época se estaba empezando a desarrollar el método científico, se estaba empezando a desarrollar, bueno, para que os hagáis una idea, esto es un ejemplo que es que a mí me parece demoledor de toda esta época victoriana. El autor de Sherlock Holmes, ¿cómo se llamaba? El autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, es el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pues Sir Arthur Conan Doyle, que en sus novelas escribía básicamente como una aproximación al método científico para resolver asesinatos y crímenes, ¿vale? Ese señor creía en las hadas. Ese señor
que todo para él, o sea, en sus libros, si tú te pones a leer sus libros, era el señor más meticuloso, que más pruebas tenía que recabar, cómo se investigaban los asesinatos, cómo se investigaban los crímenes, el tema de de recabar pruebas, de ir a la escena del crimen un día, otro día, preguntar a la gente, o sea, todo el desarrollo de una investigación criminalística que es, pues, con las pruebas que tenemos en la realidad, intentar descubrir quién ha cometido un asesinato. Este señor hablaba con las hadas. Él creía en las hadas. Esa es la locura de la época victoriana. Mientras Charles Darwin te podía estar haciendo una teoría que a día de hoy es irrefutable, que es la teoría de la evolución, la teoría de la selección natural, al mismo tiempo la misma persona estaba escribiendo en base a su propia investigación por qué las mujeres eran seres menos desarrollados. Y esto sucedía, y esto es así. Entonces, ¿de verdad te vas a fiar de aquellas personas que decían lo que decían en muchos casos porque era la época que les tocó vivir? Por un lado era la época que les tocó vivir, pero es que además no tenían los instrumentos que se tiene hoy en día, los avances científicos que se tienen hoy en día, no tenían toda la información que se tiene hoy y que decían un montón de tonterías. O sea, en serio, dice Havok, el problema es que dejamos de oprimirlas, es joda, no me ponen. Bueno, sin más, aquí tenemos a las típicas feministas en su podcast. Vamos ahora con la conclusión. La conclusión es esta, ¿vale? Opositoras a Charos, pero las cosas como son. El nivel de los podcasts femeninos en términos generales, repito, en términos generales, en términos generales, nos ha quedado claro que Víctor no quiere ser funado. Otra vez te van a funar igual, spoiler, te van a funar igual. Por haber dicho esto te van a funar igual. No importa que lo repitas todas las veces que quieras, ¿vale? No importa. Dice, en términos generales. Claro, esto, obviamente, yo siempre que hablo de estas cosas son en términos generales. Obviamente que van a haber podcasts de chicas que van a ser súper divertidos. Tenemos el Marental, por ejemplo. El Marental es súper divertido. ¿Por qué? Porque nos metemos con las feministas. Eso es así, es súper divertido y no hablamos de opresión, sino todo lo contrario, ¿vale? Entonces nos reímos de las opresiones. Dice Podo, y generalizar no es totalizar, exactamente. Es bajísimo. Total. Bajo. Bajo. O sea, tú te pones a mirar y todas estas opositoras a Charos solo dice Jeremy, feminist, nombre científico igual rabiosus estúpidos. saben hablar de pollas, de follar, de satisfiers, Exacto, de chochocharlas, tal cual. de cuernos y poco más. O sea, Eso no te es. creas que hay mucha más variedad. Van un poco iterando en esas cuestiones y luego se salen a quejarse de que es que no tenemos visibilidad en el mundo de los podcasts. Ustedes han planteado Tendencias, no normas. Atentamente, Valentina Ortiz. hablar de otras cuestiones que no sean su coño. No Eso nos es. olvidemos que estas opositoras a Charos, estas Charos en potencia, difusoras de la charía, son luego las que van llamando pajeros a todo el mundo. Exacto. A la mínima te llaman pajero. Ellas, las del Satisfyer, las Eso que no es. tienen más tema de conversación que su coño, a quién se han follado y a ver a quién le han puesto los cuernos. Eso es. Pero los pajeros son otros. Otros. Ellas no. Ellas no. Otros. Digo esto porque luego vienen Sí, llorando. aquí de está, que- esto lo vimos, ¿eh? Esto lo vimos. Nosotras escuchamos a chicos, porque ellos no a nosotras el problema del sesgo de género en el podcast. Este artículo lo Que leímos. la gente no nos ve, el patriarcado nos oprime y los podcasts de mujeres no tienen visibilidad. Pero igual, no sé, ¿habéis probado a hablar de otras cosas que no sea lo que os metéis por el potorro? Así como sugerencia. Probadlo. Sí. Más temáticas distintas, un poquito más de variedad. Poquito, solo poquito. Sí. Poquito, ¿eh? Tampoco te digo que puedes hacer un podcast de tu potorro y de cómo le has puesto los cuernos a tu ex y luego, no sé, algo un poquito más elaborado. Un poquito solo, poquito. Igual te va mejor. Exactamente, igual te va mejor. Ese es el resumen de todo esto, chicos. Y no os he puesto ejemplos de podcast bueno, sí, el primero. No os he puesto ejemplos de podcast donde estén hablando de sexo, pues por motivos evidentes, ¿vale? Porque lo mismo YouTube dice, uy, ¿qué es esto? Y le viene la regla a YouTube. Ya sabéis que YouTube hay días que tiene la regla. Bueno, chicos, podcast de mujeres. Eso es un universo. Le damos al out.